Muy buenos días a todos, a todas. Agradezco a Forbes la invitación para participar esta mañana en este evento tan relevante. Y empiezo diciéndoles que suscribo de forma integral todo lo que aquí ha expuesto hace unos momentos Juan Pablo Castañón, el presidente del CCE. Me parece que, como bien él lo apuntó hace unos momentos, los retos que tiene el país para reinventarse en materia de competitividad, en materia de educación, en materia de desarrollo inclusivo, desde luego en el ámbito internacional, son fundamentales para que el país tenga viabilidad y pueda crecer en el futuro. Pero si algún reto tuviera que elegir, sobre todo por la incidencia que está teniendo al ser un inhibidor de que nuestro país pueda crecer como puede hacerlo, ese reto, sin lugar a dudas, es el reto de fortalecer el Estado de Derecho. Felicito, por cierto, el que en la portada de Forbes que aparece el día de hoy precisamente se dedique a eso. La corrupción debe terminar ya, porque ahí está, no me cabe ninguna duda, uno de los principales desafíos que tenemos como país. Déjenme empezar esta presentación señalando entonces dos premisas fundamentales. Primero, mi convicción de que México vive hoy el más importante desafío en cuanto a la fragilidad de su Estado de Derecho, probablemente a partir de la Revolución Mexicana. Y número dos, que a pesar de ese desafío, de ese reto, desde luego que no todo está perdido. A la par de ese reto, hemos visto cómo despierta una sociedad mexicana que cada vez de manera más estructurada, cada vez de manera más firme, toma en sus manos la agenda nacional, particularmente la agenda que tiene que ver con el Estado de Derecho, y actúa de manera decidida para transformarlo. Vean ustedes cuál es nuestra realidad. Según el más reciente análisis de The World Justice Project, México ocupa el lugar número 88 entre de 113 países evaluados en cuanto a la fortaleza o debilidad de su Estado de Derecho. Evidentemente, esta situación no es la mejor para un país que aspira a crecer, que aspira a desarrollarse. Y si hablamos ya de manera particular de la corrupción, pueden ver ustedes en esa gráfica cómo México actualmente ocupa, en datos de 2016, el lugar número 123 dentro de 176 países en razón de cómo los ciudadanos perciben la corrupción en su país. Si nos comparamos con estas cifras, estamos desde luego muy lejanos de los punteros de Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia, y estamos compartiendo un dudoso lugar con Laos, con Moldavia, con Paraguay o con Sierra Leona. Solamente por debajo de nosotros países como Sudán del Sur, como Corea del Norte o como Somalia. Evidentemente no es la realidad a la que aspiramos. ¿Y de dónde salen estas cifras? Pues salen de que prácticamente el 13% de los mexicanos han señalado que son víctimas de algún acto de corrupción al realizar un trámite ante el sector público. Prácticamente la mitad del 47% de los mexicanos señalan conocer a alguien que es de forma reciente víctima de la corrupción. Según datos del Banco Mundial, el 18% de las empresas mexicanas en el año pasado fueron víctimas de algún acto de corrupción. Y lo que es más grave, el erario público está notoriamente comprometido por la corrupción. En 2015 hay 38.781 millones de pesos que, después de haber sido identificados como un dinero mal gastado por la Auditoría Superior de la Federación, no habiendo pasado el periodo de aclaraciones, esto no ha conducido a nada. Ahí pueden ver ustedes un mapa cómo se aprecia claramente el porcentaje del total del presupuesto de las entidades del país en las cuales el presupuesto, después de haber sido observado, no fue aclarado en forma alguna. Y si se fijan, dolorosamente, en el sur-sureste del país, vemos que es en los estados donde con mayor claridad se ve un mal uso de los recursos públicos, un posible daño al erario público. Y entonces, ante ese panorama, la pregunta es, ¿cuál es la fórmula? ¿Cómo salir de esa dolorosa realidad?
En primer término, tenemos que hacer un compromiso verdadero para combatir la corrupción. Aquí cabe señalar que en los últimos 2 años, con la participación de muchas organizaciones sociales en un proceso inédito que implicó desde una iniciativa ciudadana, un proceso de parlamento abierto, la protesta en algún momento y finalmente la aprobación, logramos construir un sistema nacional anticorrupción y recientemente se aprobaron los 32 sistemas locales anticorrupción. Pasos importantes sin dudas, pero pasos apenas iniciales para que pueda combatirse la corrupción. Pero requerimos también un fiscal anticorrupción en el ámbito federal. Este nombramiento ha sido hasta por 6 ocasiones pospuesto por el Senado de la República, concluyó el anterior periodo de sesiones y todavía no puede llevarse a cabo el nombramiento. Esto es doblemente grave si consideramos que al no llevarse a cabo este nombramiento por la forma en que está aprobada la ley, en tanto esto no se lleve a cabo, los nuevos tipos penales en materia de corrupción literalmente no entran en vigor. Es decir, estamos en el año o en los años de la impunidad perfecta. Y tenemos desde luego también que lograr que se aprueben las nuevas legislaciones en materia de obra pública y de adquisiciones. Y desde luego también que se apruebe la legislación en materia de archivos. Solamente logrando estos cambios podremos tener un combate a fondo de la corrupción. Pero no solamente de combate a la corrupción se fortalece el Estado de Derecho. También tenemos que trabajar de inmediato en mejorar la seguridad pública. 2017, de seguir la tendencia, va a ser el año en el país donde tengamos más homicidios dolosos desde 2008. Un dato que desde luego nos mueve a pensar que las cosas no están funcionando en esta materia. ¿Y por qué no están funcionando? Porque después de un largo proceso en la República todavía no puede aprobarse en la Cámara de Diputados la Ley de Seguridad Interior y la legislación en materia de mando único o mando mixto. Pasan los meses y los años y esta legislación en la base de la estructura del combate a la inseguridad no puede ser aprobada. También, y ante los resultados, es momento de reflexionar si la concentración que se dio a principios de ese sexenio de las tareas de seguridad en la Secretaría de Gobernación fue una decisión acertada o bien el diseño institucional deben de hacernos pensar hacia la siguiente administración en una entidad que tenga como tarea central, como tarea única, el combate a la inseguridad. Y desde luego también en el corto plazo se tienen que modificar en materia del nuevo sistema de justicia penal los tipos penales que permitan que aquellos delincuentes reincidentes no estén saliendo con tanta facilidad a las calles, porque ahí seguramente radica buena parte del problema. Finalmente, el año pasado y a principios de este año vimos cómo cerca de 3,000 o 3,500 establecimientos, desde pequeños hasta muy grandes, por movimientos sociales relacionados con la liberalización de los combustibles o con el movimiento magisterial en Oaxaca, vieron afectado su patrimonio y no hubo una respuesta oportuna del Estado. ¿Por qué no se dio? Porque no hay un protocolo claro para el uso de la fuerza pública cuando hay una afectación de la propiedad privada a resultas de estos movimientos. Y desde luego, lo más importante, tenemos que lograr que haya un freno a la impunidad, porque si en el mundo entero hay corrupción, lo que más nos lacera, lo que más nos duele, es que la impunidad esté galopante. Y por eso me parece que lo que ha ocurrido en fechas recientes, que cerca de 300 organizaciones empresariales, académicas, profesionales, de defensores de los derechos humanos, han lanzado una agenda para construir una fiscalía que sirva, con capacidad técnica, operativa, con autonomía de gestión, con controles democráticos y desde luego respetuosa de los derechos humanos, es probablemente la transformación más importante que tenemos que impulsar para lograr que haya un freno a la impunidad y una mayor vigencia del Estado de Derecho. Ese diseño es incluso más importante que el nombramiento, la persona que ocupe la titularidad de esa fiscalía, pero en tanto no contemos con un órgano capaz de hacer valer la ley, de nada nos servirá seguir legislando en materias que afectan la percepción de impunidad. Y desde luego, tienen que atenderse aquellos casos emblemáticos que más nos laceran como sociedad en materia de impunidad. Tienen que perseguirse ya los casos
de corrupción en el gobierno federal, en los estados y en los municipios, sobre todo aquellos que son más evidentes. Nos hemos acostumbrado a que las denuncias públicas, las denuncias periodísticas, den datos, den nombres, den señales, muestren evidencias y no obstante no pase absolutamente nada. Tenemos también que exigir que las investigaciones que tienen que ver con la violación a la vida, a la integridad de los periodistas, tengan una investigación ejemplar y que se enjuicien a los responsables. México es hoy desafortunadamente reconocido en el mundo como el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo, para ejercer la comunicación. También tenemos que exigir que se respeten los derechos humanos. Tenemos casos inacabados que van desde Ayotzinapa hasta el espionaje ilegítimo de activistas sociales, de periodistas. Y nos hemos acostumbrado a que la autoridad no investigue, como si no pasara nada. También tenemos que exigir que se investigue y se sancione el peculado electoral. Cada vez son más frecuentes, más claros, más evidentes y de mayor cuantía los desvíos del recurso público para fines electorales. Se documenta, se denuncia, se exhibe y las consecuencias nos llegan. Y desde luego también tiene que ponerse una muestra clara, contundente, en la persecución de aquellos servidores públicos, ministerios públicos y policías que no están atentos a su responsabilidad. Finalmente, tiene que perseguirse el daño al erario público. Se los mostraba en la lámina previa. Somos un país en el cual una buena parte del recurso público, particularmente del recurso que va a los estados, a los municipios, se malgasta o se usa para fines que nada tienen que ver con la asignación para el cual fueron definidos. Con esto y porque se me termina el tiempo, termino diciéndoles que no me cabe absolutamente ninguna duda que en el 2018 el Estado de Derecho y particularmente la lucha contra la corrupción será sin lugar a dudas el tema que definirá, que marcará la campaña desde la Presidencia de la República hasta los congresos estatales y desde luego las gobernadoras que estén en disputa. Me atrevo a asegurar también que cualquier persona que aspire a ser presidente de la República, por primera vez en la historia de nuestro país, publicará como candidato su declaración 3 de 3. Y si no la publica, estoy seguro, no tengo ninguna duda que no ganará la elección. También estoy seguro que el debate que abrirá la sociedad en este tema será el debate que definirá la elección. Más allá de los debates del INE, el debate de la sociedad sobre el perfil de los candidatos en materia de corrupción será sin duda el definitorio. Y finalmente, no tengo ninguna duda que México dejará de ser el único país de Latinoamérica que no ha juzgado casos evidentes de corrupción en sus altos funcionarios públicos. Muchas gracias.